es recomendable, ¿verdad? Porque es necesario también la convivencia, ¿verdad? Como iglesia. Y bueno, eso ya sería, ¿verdad? En, en último caso, la idea es que la transmisión pueda llegar a los lugares, ¿verdad?, donde nosotros no podemos llegar, y que gente que está necesitada del Señor pueda darse cuenta que Dios le ama, ¿verdad?, y que Dios está todos los días ofreciendo esa salvación que usted y yo, por la pura misericordia de Él, ¿verdad?, tenemos hoy. ¿Cuántos verdaderamente se sienten rescatados por Jesucristo? Amén, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, creo yo, ¿verdad?, que hemos sido rescatados por Jesucristo, y esa es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Y a la vez estamos siendo formados, siendo pulidos, ¿verdad?, por el Señor, por medio de su palabra, y esa es la razón por la cual nos encontramos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya está funcionando o todavía no? ¿Sí? ¿Este? ¿Le quito este? No. ¿O los dos? Ok. Gloria a Dios. Andamos un poco afectados todavía, hermanos, de la garganta, pero es hermoso poder cantar, ¿verdad? Quisiéramos a veces hacerlo con todo el corazón, y eso, ¿verdad?, si nosotros cantamos fuerte o queremos que nuestra voz se escuche, pues siempre va a afectar un poco nuestra garganta. Y luego el clima, ¿verdad?, el calor, la lluvia y todo eso. Pero gracias al Señor, esta tarde estamos aquí y hemos cantado para la gloria del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje ahí en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a mirar ahí una palabra y vamos a estar mirando algunos resultados de una vida rescatada por Jesucristo. Amén. Por eso le preguntaba al principio, ¿verdad?, ¿cuántos se sienten verdaderamente rescatados por el Señor? Y la mayoría, ¿verdad?, si no es que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, ¿verdad?, porque hemos sido rescatados por nuestro Señor. San Mateo capítulo 20, vamos a leer del verso 24 hasta el 28 para entender un poquito el contexto, ¿verdad?, de la palabra. San Mateo capítulo 20, del verso 24 hasta el verso 28. Si usted ya lo tiene, nos ponemos sobre nuestros pies como reverencia a la bendita palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leemos el 28 una vez más. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, gracias te damos porque tú, Dios mío, esta tarde nos concedes esta maravillosa oportunidad de estar en este lugar, Dios mío, donde se alaba y se glorifica tu nombre. Este lugar, Señor, donde ha sido dedicado desde muchos años atrás para poder, Dios mío, reunirnos como iglesia y poder adorarte, Señor, como lo hemos hecho en esta tarde, y también para aprender de tu palabra, para escuchar esa palabra que tú has preparado el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros.
La gloria y la honra solamente tú la mereces. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Creemos que la guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, estará ministrando mi vida y yo solamente, ¿verdad?, voy a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta tarde para que juntos escuchemos, ¿verdad?, esta bendita palabra del Señor. Vemos, ¿verdad?, esta palabra tan hermosa, el verso 28, ¿verdad?, como Jesús mismo hablando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A veces, hermanos, estamos seguros, ¿verdad?, de que la Biblia expresa que Jesús dio su vida por todo el mundo, ¿verdad? Pero triste y lamentablemente, mucha gente ha ignorado la voz del Señor. Mucha gente ha ignorado la voz del Señor y toda esta gente que ha ignorado la voz del Espíritu Santo para que pueda permitir, ¿verdad?, que Jesús entre en su corazón. Lamentablemente, ¿verdad?, mientras las personas no abran el corazón, mientras no hagan esa entrega de su vida, ¿verdad?, como la mayoría o todos los que estamos aquí esta tarde, hemos entregado nuestra vida al Señor. Él se ofreció, ¿verdad?, para rescatar nuestra vida. ¿Para rescatarla de qué? Pues de la muerte eterna que estábamos nosotros condenados a morir por causa del pecado. Pero ¿qué vino a hacer Cristo, verdad? Vino a pagar lo que usted y yo no podíamos pagar. Nosotros, si estamos, ¿verdad?, viviendo en Cristo, si nos sentimos rescatados por Él, es porque nosotros, ¿verdad?, éramos pecadores al igual que todos, pero al aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, automáticamente, ¿verdad?, Él arranca el pecado de nuestras vidas y arranca su justicia y la pone en nuestra vida y el pecado, ¿verdad?, lo lleva a Él en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todo esto es por medio de la fe, ¿verdad? No es algo literal, no sucedió, pero por medio de la fe nos damos cuenta que esto, ¿verdad?, viene a ser tan real como si fuera algo literal, ¿verdad? Y mientras tanto, la vida del cristiano ha sido rescatada. La vida del cristiano debe, ¿verdad?, se debe empezar a ver ciertos resultados en esa vida rescatada, ¿verdad? Y vamos a mirar lo que nos habla el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, hay un pasaje que claramente nos enseña, ¿verdad?, acerca de que el pecado ya no reina en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha sido rescatada por Jesucristo. Por lo tanto, el pecado ya no mora en nosotros. Mire lo que dice del capítulo 6, del verso 1 en adelante hasta el verso 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claramente, ¿verdad? Este pasaje nos habla de una vida que ha sido, ¿verdad?, redimida, de una vida que ha sido rescatada a precio de sangre, ¿verdad? Como le decía hace un principio, fue Jesús, ¿verdad?, el que pagó el precio por nosotros y nos rescató. Entonces nuestra vida en Cristo debe ir dando, ¿verdad?, resultados de ese rescate que Él pagó por nosotros. Y nuestra vida debe empezar, hermanos, a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a como Él ha trazado, ¿verdad?, por medio de su palabra. Y esto nos va formando, y cada día es por eso que nuestra vida no puede ser la misma, ¿verdad?, que hace algunos años atrás. Entre más pasan los años en un cristiano, más debe haber esa figura de Cristo en su vida. Es imposible que alguien que profesa a Cristo siga viviendo en una vida carnal, en una vida humana, comportándose, ¿verdad?, de la misma manera que aquellos que no han sido rescatados todavía. ¿Cómo podrán ellos, ¿verdad?, mirar una diferencia en nosotros si nosotros todavía seguimos viviendo en esa vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces vemos que si nosotros verdaderamente hemos sido rescatados por Jesucristo, nuestra vida debe ir reflejando, ¿verdad?, todas estas características que hemos estado mirando, que leímos, ¿verdad?, en la palabra, y el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué? Porque no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. La gracia que usted y yo, ¿verdad?, ese regalo que usted y yo no merecíamos, pero Él en su divina voluntad le plació, ¿verdad?, darnos ese regalo a nosotros. Entonces, pero nuestra vida debe ir, ¿verdad?, notándose que usted y yo estamos venciendo al pecado cada día, ¿verdad? Y estamos cada día más pareciéndonos a Cristo Jesús, pareciéndonos más a ese carácter, ¿verdad?, que podemos encontrar en su palabra. Y vamos a ver qué nos dice Gálatas. Gloria a Dios, aleluya. Y cada día, ¿verdad?, empieza una vida nueva en el Señor y el Espíritu se empieza a reflejar el carácter, ¿verdad?, de Cristo en nuestras vidas. Y miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, desde el verso 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Estos son, hermanos, puntos muy importantes que se deben ir reflejando en una vida que ha sido rescatada por el Señor. Amén. Debe haber un cambio total en nuestra vida. Si nosotros antes éramos o envidiosos, ¿verdad? Todo eso ya se quedó atrás. Si alguien era borracho, todo eso ya se quedó atrás. Si era enojón, si era gritón, todo eso se va quedando, ¿verdad? Y solamente por mencionar algunos puntos, pero hay quienes eran algo más que todo eso. Pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora se empieza a ver ese amor, el resultado del Espíritu, ese gozo, esa pasión por el Señor, ¿verdad? Ese amor por la obra de Dios. Somos pacientes, benignos, bondadosos, ¿verdad? Y con mucha fe. Cuando se trata de la obra del Señor, ¿verdad? No miramos lo que tenemos en nuestra mano, sino confiamos en que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que provee, ¿verdad? No solamente para sanarnos cuando estamos enfermos, no solamente para otras cosas, sino también en el área económica, en todo, ¿verdad? No hay nada que nos tambalee. Es por eso que la vida del cristiano verdadero, que ha sido rescatado por el Señor, hay una vida en Cristo, una vida de gozo, ¿verdad? No anda cabizbajo, no anda ahí, ¿verdad? Tambaleándose por cualquier problema, desanimándose. Y no sé si a usted en alguna ocasión le ha tocado escuchar a alguien que por ahí algo le pasó con un hermano o con su esposo o esposa. Y luego dice, no, pues yo creo que yo hasta aquí nomás. Ya como que ya no voy a seguir. ¿Verdad? Empieza ese desánimo cuando la vida del cristiano debe ser una vida firme, ¿verdad? Venga lo que venga. ¿Por qué? Porque está, ¿verdad?, fundada su vida en Cristo. ¿Sí? No en lo que venga, ¿verdad?, sino en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y así, ¿verdad?, vamos viendo el avance de una vida que ha sido rescatada en el Señor. Y vamos a ver también cómo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, vamos a ver ahí, Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estar leyendo bastante, así que para que no se duerma y esté activo. Efesios 4, 17 hasta el verso 32 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en medio del espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad?, es poder mirar que ese Cristo que se entregó por nosotros y que pagó el precio del rescate de cada uno de nosotros, no solamente hizo eso, sino que nos proveyó también de su palabra para que usted y yo podamos ir a ella y podamos entender cuál es el propósito, ¿verdad?, de ese rescate que Él ha hecho por nosotros. Que no solamente nos rescató, ¿verdad?, para que nosotros tuviéramos una vida diferente, sino para ser siervos de Él, ¿verdad? Si vamos a Romanos, el capítulo 6, el verso 18, dice que nos ha hecho, nos rescató de la esclavitud para hacernos siervos de justicia. Amén. Es ahí donde venimos mirando la verdadera actitud de todo aquel que ha sido rescatado por Jesucristo y vive, ¿verdad?, una vida diferente, una vida alejada del pecado, en agradecimiento, ¿verdad?, al Señor. Cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos, entendemos que es por gracia todo lo que tenemos, vivimos una vida agradecida, ¿verdad?, al Señor. Y no hay nada que nos achicopale, ¿verdad? No hay nada que nos baje la autoestima, no hay nada, porque en nuestra vida hay gozo, ¿verdad? Gozo porque hay agradecimiento, porque entendemos que lo que Jesucristo pagó por nosotros, con nada de lo que nosotros hagamos en esta vida vamos a poderlo pagar. Mas, sin embargo, ¿verdad?, estamos ofreciendo a Dios nuestro servicio, porque es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Una vida de agradecimiento a nuestro Dios va reflejando que verdaderamente, ¿verdad?, ha habido hemos entendido que Él, ¿verdad?, se dio en rescate por nosotros y nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, una vida en agradecimiento al Señor, porque no hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer. No hay nada. Y es tan hermoso ese Dios que se entregó y que nos rescató, que nos dejó su palabra para que usted y yo, ¿verdad?, no vayamos a la deriva, no vayamos a ciegas, sino vayamos, ¿verdad?, entendiendo que hay mandamientos que Él dejó para nosotros, para poder ir, ¿verdad?, viviendo en esa área que Él, ¿verdad?, diseñó, en ese diseño que Él diseñó para cada uno de nosotros. Vamos a mirar allí en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Gloria a Dios, aleluya. Y no se desespere, hermanos, que vamos a terminar pronto. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es por eso que le digo, es tan hermoso nuestro Dios que no solamente pagó el precio y nos dejó, ¿verdad? Ahí a ver cómo llegan, ahí a ver cómo le hacen. No, Él nos dejó ejemplo. ¿Dónde vamos a encontrar el ejemplo de Cristo? ¿Dónde vamos a encontrar el ejemplo? ¿Dónde vamos a encontrar las pisadas de Él? Bueno, en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Si vamos, ¿verdad? De los evangelios hasta todo el resto de la Biblia, vamos a encontrar, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento, todo lo que sucedió allá era sombra de lo que había de venir. Amén. ¿Sí? Es por eso que nosotros nos debemos sentir cada día privilegiados, debemos sentirnos bendecidos y comprometidos también. Comprometidos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Es por eso que le decía al principio que no es posible, ¿verdad?, que alguien que ha profesado durante mucho tiempo ser cristiano evangélico, hijo de Dios, siga viviendo, ¿verdad?, de una manera como suele hacer cualquiera que no ha conocido al Señor. Es ahí donde nosotros debemos pararnos, ¿verdad?, y hacer un análisis. Para esto es la palabra del Señor, para que usted y yo, cuando el Señor nos habla por medio de ella, pues nosotros podamos entender el mensaje y podamos, ¿verdad?, cambiar de dirección. Ella es la que nos instruye. Dice ahí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil primero es para corregir, ¿verdad? Ella nos corrige, para corregir, para redarguir, ella nos redarguye, para instruir también ella nos instruye, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros llegamos a entender esto, hermanos, el Evangelio se hace, ¿verdad?, con gozo, se sirve al Señor, no importa lo que haya que hacer, estamos ahí gozosos, no es pesado, ¿verdad?, dejar los quehaceres para poder estar un tiempo con el Señor, se nos vuelve, ¿verdad?, hermoso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esa es la actitud de todo aquel que ha sido rescatado por el Señor. Amén. Vamos a leer este último pasaje, Primera de Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es
así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No hay manera, hermanos, de que nosotros nos perdamos. No hay manera, porque la palabra es muy clara, ¿verdad? Y creo que todos tenemos la capacidad de poder entender lo que estamos leyendo. Es por eso que nuestra vida como cristianos es una vida de seriedad, ¿verdad? No es nada más de portar el nombre de cristianos, hijos de Dios. No nada más es eso. Hay, ¿verdad?, una vida diferente que vivir. Y es ahí en Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 4, si vemos, ¿verdad?, por ahí el verso 22, dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos todos los días empeñados en servir al Señor, en agradarle a Él, hay un enemigo que nosotros llevamos con nosotros mismos, ¿verdad? Y ese enemigo es nuestro propio cuerpo, nuestro propio yo, ¿verdad? Que no nos deja hacer la voluntad del Señor muchas veces, que siempre está ahí, ¿verdad?, oponiéndose, que siempre nos está persiguiendo. Por eso dice el verso 22 del capítulo 4 de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Es por eso que nosotros, ¿verdad?, debemos estar despiertos todos los días, ¿verdad?, autoanalizándonos cómo estamos viviendo delante de Dios, y estamos, ¿verdad?, reflejando en nuestra vida resultados de ese rescate que Jesús ha hecho por nosotros. Y el verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es de esa manera solamente que nosotros vamos a poder ir cada día avanzando en este caminar como cristianos. No hay otra manera, hermanos, si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestra mente, en nuestra vida, y no nos vamos, ¿verdad?, oponiendo a este viejo hombre que nos persigue, ¿verdad? Hay otra parte donde dice que nos persigue, ¿verdad? El pecado nos persigue. No es que ya lo hemos logrado. Todos los días enfrentamos luchas diferentes, ¿verdad? Todos los días hay una lucha por la cual nosotros debemos pararnos firmes en el Señor y decirle: Dios, cada mañana, ¿hacia dónde quieres que yo me dirija hoy? No podemos, hermanos, vivir una vida a la y se va. No podemos vivir una vida sin una entrega total al Señor, porque si nosotros no le ponemos seriedad a lo que estamos pensando, el enemigo se va a ensañar con nosotros y vamos a venir siendo víctimas de él. Pero que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, y nos ayude a cada día a entender el propósito perfecto por el cual Él nos rescató a cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios